El Consejo Galáctico pronto se arrepentiría de haber dudado alguna vez del ingenio salvaje y la determinación despiadada de la ingeniería humana. Noah Perry se paró rígido en el puente del HCS Indomable mientras navegaba hacia la gigantesca sede del Consejo Galáctico. El muelle espacial del Consejo era una metrópolis flotante. Sus agujas y cúpulas brillaban con la luz etérea de 1 millón de estrellas. Pero el Indomable era un espectáculo en sí mismo. Un casco monolítico de negro y titanio erizado, de cañones automáticos y bahías de torpedos, era como si un trozo del mismísimo infierno hubiera sido forjado en la forma de una nave espacial. El rostro curtido de Perry se agrietó en un ceño fruncido al recordar la burla y las risitas de los miembros del Consejo cuando a la humanidad se le ofreció por primera vez un asiento en la mesa. Vieron a los humanos como poco más que advenedizos brutales que apenas habían evolucionado más allá de su vivienda en la cueva. Orígenes. Pero luego llegaron los conflictos de Orión, donde las flotas humanas cambiaron el rumbo contra los merodeadores Zorks de Armada. De repente, los presumidos grises y los manid de ojos saltones ya no se reían, y ahora, en vísperas de la inducción formal de la humanidad en el Consejo, tenían el objetivo de exigir una inspección de la indomable nave de guerra más poderosa de la Tierra. Era un movimiento de poder flagrante, una manera para que las razas del Consejo pusieran a los humanos en su lugar. El jefe de seguridad insectoide Tul no había ocultado su disgusto por los violentos primates en su medio, pero Perry estaría condenado si dejaba que esa cucaracha gigante pinchara y empujara su nave como si fuera una especie de exhibición de zoológico. No, les daría un recorrido. Nunca lo olvidarían. Les mostraría el poder destructivo que las mentes humanas y las manos humanas podían liberar, y si al Consejo no le gustaba lo que veían, Perry tenía que unas cuantas ideas sobre dónde podían medir sus preciosas regulaciones. El destino de la Tierra en el cosmos pendía de un hilo, un movimiento en falso, un deseo percibido, y la humanidad podría encontrarse en la lista negra galáctica. Perry sabía que estaba caminando sobre el filo de la navaja, pero también sabía que si llegaba el momento, él y su tripulación lucharían hasta el último aliento para defender el honor de su especie. El Indomable no era solo una nave, era un símbolo del desafío humano contra todos los que los vieran subyugados o destruidos, mientras la nave Titanic se deslizaba hacia su nacimiento asignado. Perry cuadró los hombros y se preparó para enfrentar a la delegación que los esperados querían ver, lo que un buque de guerra humano podía hacer. O él les mostraría todo bien, y Dios ayudaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Las puertas de la esclusa de aire se abrieron con un silbido revelando la delegación alienígena que los esperaban. Tuller, el jefe de seguridad. Manto dio un paso, sus ojos adelante compuestos, brillando con apenas desprecio oculto detrás de él. Una variedad heterogénea de razas del Consejo. Los grises, los bulmarianos parecidos a babosas, los cristalinos, desplegaron sus expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad absoluta. Perry dio un paso adelante para saludarlos, su mano extendida en un gesto de bienvenida, pero ellos pasaron, rozándolos su exoesqueleto chirriante, haciendo clic contra las placas de la cubierta. «Comenzaremos la inspección ahora, capitán», dijo su voz, un zumbido estridente, «y no seremos influenciados por ningún intento de engaño o desorientación». Perry se tragó una réplica. Su mandíbula, apretada lo suficiente para romper los dientes, se había enfrentado a los cruceros de batalla de Zorak y a los escuadrones de la muerte de los Cranes, pero nunca había sido puesto a prueba tan duramente como lo fue por... Este insecto arrogante aún sabía lo que estaba en juego, tenía que jugar al diplomático, al menos por ahora. «Por supuesto, inspector jefe», dijo forzando una sonrisa. «No tenemos nada que ocultar, por favor, sígame». Y así comenzó el recorrido con Perry, liderando a la delegación alienígena a través de las entrañas de los Indomables. En los camarotes de la tripulación donde Tau y su lacayo hurgaban y pinchaban en cada litera, y Locker
como si esperaran encontrar alguna prueba condenatoria de la barbarie humana. Pero los camarotes estaban impecables, un testimonio de la disciplina y el orgullo de la tripulación humana. Luego vinieron los sistemas de armas, los cañones de pulso, las bahías de torpedos, las torretas de plasma. Los inspectores alienígenas pululaban sobre la maquinaria, sus escáneres y sondas funcionando y haciendo clic. Perry los observarán trabajar su corazón hinchándose de orgullo por la mortal eficiencia de la ingeniería humana. Pero fue en la sala de máquinas donde se reveló la verdadera maravilla de lo indomable. Los inspectores alienígenas se detuvieron en seco con la mandíbula abierta al ver los enormes reactores de fusión. El espacio cavernoso vibraba con energía, apenas contenida. El aire brillaba con un calor imposible. THU, murmuró su antena moviéndose. Ninguna especie ha logrado jamás una fusión a esta. Escala, ¿cómo lo lograste? Perry se permitió una pequeña sonrisa burlona. Me temo que es un secreto comercial, pero ten la seguridad de que estos reactores son perfectamente seguros y estables. Alimentan los motores, las armas y los sistemas de soporte vital del indomable. Los ojos compuestos de Tull se entrecerraron. Tendremos que examinarlos más de cerca. Nuestros ingenieros, me temo que eso no será posible. Perry cortó su voz como el acero. La tecnología de fusión es propiedad de la Unión Terán. No podemos permitir el acceso externo ni siquiera a nuestros aliados. Las mandíbulas de Tull hicieron clic en agitación, pero no insistió. En cambio, se dirigió a la delegación hacia la armería de la nave y allí quedó al descubierto la verdadera naturaleza del ingenio humano. Filas y filas de armas relucientes, rifles de pulso, granadas de plasma, trajes de exoesqueleto, estirados hasta donde alcanzaba la vista. Era un espectáculo que debilitaba las rodillas incluso al guerrero más endurecido en la batalla. ¿Cuál es el significado? De este Tula exigió, elevando su voz en tono. Estas armas están mucho más allá de todo lo que el Consejo haya visto. Jamás podría desestabilizar todo el orden galáctico. Perry dio un paso adelante, sus ojos fuertes como Flint. La galaxia es un lugar peligroso. Inspector jefe. La humanidad ha aprendiendo lección de la manera más dura. Estas armas son necesarias para nuestra supervivencia, nuestra propia existencia como especie. La antena de Tull tembló con una rabia apenas. Reprimida el Consejo, no tolerará esto. Ustedes los humanos son una amenaza. Una amenaza para el PE y la estabilidad hemos trabajado tan duro para lograr. Perry se inclinó cerca. Su respiración caliente en el carpo de Tull paz y estabilidad. Gruñó. Díganle eso a los mundos que han sido quemados, las especies que han sido esclavizadas o exterminadas. La humanidad no será intimidada ni por los Zorak ni por los Krans, y ciertamente no por gente como ustedes. Las mandíbulas de Tull chasquearon con agitación, mientras Perry llevó a la delegación al puente IND Itable, pero lo que vio allí lo hizo dudar. La tripulación de mando se movía con una precisión y unidad que contrastaban con sus variados antecedentes: piel pálida, piel oscura. Hombres, mujeres, trabajaban como uno solo guiados por la IA de la nave, una maravilla tecnológica mucho más allá de todo lo que las razas del Consejo habían logrado. Tazul controlará a la tripulación, navegar los complejos controles. Con facilidad Perry se permitió un momento de satisfacción. Este era el verdadero rostro de la humanidad, no la caricatura brutal que los alienígenas habían pintado, sino una especie unida en propósito y resolución. Justo cuando la inspección estaba terminando, sonó un timbre de la consola de comunicaciones. «Capitán, estamos recibiendo una señal de socorro». El oficial de turno informó que es de la colonia Pandana en el sector Theta Perry. Frunció el ceño. Los pandianos eran una especie pacífica conocida. Por su arte y música no tenían armas ni defensas. ¿Cuál es la situación? «Piratas, señor. Una pandilla fuertemente armada están atacando la colonia Saqueo y Pillaje. Las fuerzas de seguridad del Consejo están demasiado lejos para responder». Perry se volvió hacia Tully con los ojos duros, que el indomable puede estar allí en horas. Podemos detener este ataque. Salvo el Pandontú dudó. Sus ojos compuestos y legibles.
Este es un asunto del Consejo. No es el lugar de los humanos para interferir. Perry dio un paso adelante, su voz baja e intensa. El mandato del Consejo es proteger a los débiles, defender la justicia. ¿Realmente vas a quedarte quieto mientras los inocentes son masacrados? Hubo un largo momento de silencio. Luego Tula se acercó muy bien. El indomable puede responder al llamado de socorro, pero te acompañaré para asegurarme de que no sobrepases tus límites. Perry sonoro sombríamente, entendió. El timón fijó un curso hacia el sector Theta, velocidad máxima. Mientras la poderosa nave avanzaba hacia adelante, el narrador no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Aquí había dos especies, una humana y una alienígena, unidas en un propósito a pesar de sus diferencias, y sin embargo, los desafíos que los esperaban pondrían a prueba los límites de su nueva alianza. El pandón, el destino estaba en la balanza. Y con él el futuro de las relaciones humanas alienígenas. El indomable corrió hacia adelante, un símbolo de la fuerza y compasión de la humanidad, llevando consigo las esperanzas y temores de una especie entera. El indomable atravesó el vacío, corriendo hacia la colonia, Bagger Pandón, como un ángel vengador cuando entraron en el sistema. Los sensores de la nave revelaron una escena de devastación total. El asentamiento. Una vez pacífico, yacía en ruinas. Sus elegantes torres y elegantes cúpulas, reducidas a escombros por el brutal asalto de la banda pirata en el puente. El rostro de Noah Perry era una máscara de determinación sombría. Mientras inspeccionaba la carnicería, había visto su parte de batallas, pero la necesidad de destrucción ante él despertó una profunda ira primaria en sus entradas. Estos eran civiles inocentes, que no habían hecho nada para merecer tal destino, y él estaría condenado si dejaba que los piratas se salieran con la suya, todas las manos preparadas para el asalto terrestre. Él ladró su voz resonando a través del intercomunicador de la nave. Marines, prepárense y estén listos para desplegarse en 5 minutos en la armería. Los indomables marines entraron en acción, poniéndose sus trajes de exoesqueleto con facilidad practicada. Los trajes eran maravillas de ingeniería humana, mejorando la fuerza, velocidad y durabilidad del usuario a niveles sobrehumanos. Con un silbido de hidráulica, los marines cerraron sus cascos en su lugar, sus rostros oscurecidos detrás de visores. Polarizados, Tulo observar los preparativos. Con una mezcla de aprensión y fascinación, había visto a los humanos en acción antes durante los conflictos de Orión, pero nunca de cerca. Como la forma en que se movían, la forma en que trabajaban juntos, era casi como ver bailar un ballet letal de precisión y poder mientras los marines preparaban sus rifles de pulso. La IA de la nave sonó en su voz datos tácticos geniales y clínicos cargados a sus HUDs, decía. He resaltado las posiciones de los piratas y las vulnerabilidades usan esta información para maximizar su efectividad y minimizar las bajas. Noah mirando con la cabeza y sus ojos recorrieron la pantalla holográfica. Los piratas estaban atrincherados en la plaza central de la colonia, usando los escombros como cubierta. Habían tomado posiciones defensivas, pero estaban dispersos y desorganizados. No eran rivales para los indomables. «Marines, movámonos», dijo con su voz un gruñido bajo. «Los golpearemos duro y rápido antes de que tengan la oportunidad de reagruparse. Tul, estás conmigo, tomaremos la iniciativa». El hombre se inclinaba con la cabeza y sus ojos compuestos brillaron con una luz depredadora. «Entendido, capitán. Mostrémosle a esta escoria lo que sucede cuando se aprovechan de los inocentes». Con un rugido de motores, las naves de desembarco indomables se despegaron desde The Hangar Bay y se dirigieron hacia la superficie del planeta como cometas ardientes mientras descendían a través de la atmósfera. Noah podía ver las naves de la pandilla pirata esparcidas por la colonia, sus cascos marcados y picados por años de asaltos y saqueos. Las naves de desembarco aterrizaron en una nube de polvo y los marines desplegaron sus exoesqueletos y trajes brillando bajo la dura luz del sol. Noah y Tula lideraron la carga con sus armas en Mindamas, los listos. Mientras avanzaban hacia la posición de los piratas,
Los piratas fueron tomados por sorpresa por la llegada repentina de los humanos y se apresuraron a montar una defensa, pero no fueron rivales para la destreza táctica y el armamento avanzado de los marines. Las rondas de atravesar Pulsón, sus barricadas improvisadas haciéndolas dispersar como hojas en el viento. T.U. Se metió en la refriega sus brazos parecidos a los de una mantis. Se movieron rápidamente mientras despachaba a un pirata. Tras otro con implacable eficiencia mientras la batalla continuaba, el traje de Noé captó una débil señal que venía de la torre central de la colonia. Su sangre se heló cuando se dio cuenta de lo que significaba que los piratas habían tomado rehenes. Cambió al canal de comunicación de los marines. Su voz urgente. «Tenemos una situación», dijo, que los piratas han tomado a un grupo de niños pandianos como rehenes. Amenazan con ejecutarlos si no nos rendimos. Hubo un momento de silencio atónito. Luego la voz de Tul crepitó por el comunicador. «Esos cobardes», gruñó, usando a los niños como escudos, «no podemos dejar que se salgan con la suya». Con esto, el rostro de Noé estaba marcado por la determinación mientras estudiaba la pantalla táctica. Los rehenes estaban retenidos en un búnker fortificado debajo de la torre, custodiado por el líder de la banda pirata, un notorio señor de la guerra alienígena, conocido como Krag el Carnicero. Haría falta un milagro para sacarlos de él. Pero entonces un plan audaz comenzó a tomar forma en la mente de Noé. Era arriesgado, casi suicida, pero era su única oportunidad. Se volvió hacia Tul. Sus ojos brillaban con determinación. «Tengo una idea», dijo, «pero necesitaré tu ayuda para llevarla a cabo. ¿Estás conmigo?». Dudó por un momento y luego acercándose con la cabeza hasta el final. «Capitán, hagámoslo». Y con eso, los dos aliados improbables partieron hacia la torre listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara. El destino de los niños pandanos, en la balanza, y con ella el futuro de las relaciones humanas alienígenas en la galaxia, el narrador pudo ver cómo Noé y Tula se abrirían paso entre las calles llenas de escombros, sus trajes dispositivos de camuflaje que los regresaban casi invisibles para los sensores de los piratas. Era un avance tenso y angustioso, acentuado por el ocasional estallido de disparos o explosión en la distancia mientras se acercaban a la torre. Noé levantó una mano para indicarle a Tula que se detuviera. Señaló una pequeña escotilla anodina situada en la base de la estructura, la entrada al búnker donde estaban retenidos los rehenes. «Esa es nuestra entrada», dijo en voz baja y urgente. «Pero seguro que estará muy vigilado. Tendremos que crear una distracción si queremos pasar las mandíbulas de Tul». Hicieron clic. Pensativamente. «Tengo una idea», dijo mi gente. «Tiene un dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tal vez podamos usar a los piratas tácticas propias contra ellos». Noah arqueó una ceja intrigado. «Continúa. Sabemos que Craig es un bastardo paranoico despiadado. THU dijo que seguro habrá equipado el búnker con trampas y dispositivos de seguridad para evitar que alguien entre o salga, pero ¿y si podríamos convencerlo de que sus propios hombres estaban tratando de traicionarlo?» Los ojos de Noah se abrieron de par en par cuando se dio cuenta del plan de Tul. Podríamos piratear su sistema de comunicaciones, enviar una señal falsa indicando que uno de sus inquilinos izquierdos está planeando un motín en la confusión. Podríamos colarnos y rescatar a los rehenes antes de que sepan que los tocaron. Tau, caminando con la cabeza, sus ojos compuestos brillando con aprobación. «Exactamente. Es una apuesta, pero es la mejor oportunidad que tenemos». Noah se volvió hacia la computadora, incorporada de su traje, sus dedos volando sobre la interfaz holográfica. «Estoy dentro», dijo después de un momento enviando la señal ahora por unos segundos tensos. No pasó nada. Entonces se desató el infierno. Disparos sueltos estallaron desde el interior del búnker acompañados de gritos y alaridos de dolor y furia. Noah y Tul intercambiaron una mirada y luego entraron en acción. Irrumpieron por la escotilla con los rifles de pulso listos y se encontraron en una escena de caos absoluto. Los piratas luchaban entre sí con uñas y dientes, sus lealtades fracturadas por la señal falsa en el centro de la habitación Kra.
El carnicero se paró sobre los rehenes encogidos, sus ojos descontrolados por la rabia y la paranoia. Tú gruñó apuntando con un dedo con garras. Noah, tú hiciste esto, pusiste a mis propios hombres en contra. Noah, sonando sombríamente su rifle apuntado al pecho del señor de la guerra, se acabó. Craig dijo, ríndete ahora y podrías vivir para ver un juicio. Pero Kra estaba demasiado lejos para razonar. Con un aullido de furia, se abalanzó sobre Noah, sus espadas destellando en la tenue luz. Noah esquivó el ataque y luego bajó la culata de su rifle sobre el cráneo del señor de la guerra con un crujido repugnante. Kage se desplomó en el suelo, sus ojos girando hacia atrás en su cabeza. Ta-U ya se estaba moviendo, recogiendo a los rehenes aterrorizados y llevándolos hacia la salida. Vamos, gritado sobre la guarida de batalla. Vayan a las naves de desembarco. Los cubriremos. Cúbranlos con la mano. Lo hicieron Noah y Tul, peleando espalda con espalda mientras salían del búnker, y al aire libre, los piratas, sus filas reducidas por las luchas internas, pusieron una feroz resistencia, pero no eran rival para los humanos, y la habilidad combinada de Manto y la potencia de fuego por fin llegaron a las naves de desembarco. Los rehenes sanos y salvos, mientras las naves despegaban llevándolos de regreso al Indomable. Noah se volvió hacia THU. Su rostro era una mezcla de agotamiento y triunfo. «Lo logramos», dijo su voz, orar de gritar. «Los salvamos, THU», avanzando con su propia expresión ilegible. Sí, dijo, pero ¿a qué costo el Consejo no estará contento con este giro de los acontecimientos? Noah encogió los ojos con fuerza. «Dejémoslos disgustados», dijo. «Hicimos lo correcto, y si no pueden ver eso, entonces tal vez sea hora de un cambio de liderazgo». El narrador observó cómo las naves de desembarco atracaban con el Indomable, el Pandián rescatado, reuniéndose con sus familias, entre lágrimas de alegría y alivio. Fue un momento agridulce tratamiento, con el conocimiento de los desafíos que se avecinaban, porque la batalla puede haber ganado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los piratas eran solo una amenaza entre muchas en una galaxia llena de peligro e incertidumbre. Y mientras la humanidad daba sus primeros pasos en el escenario galáctico, necesitaría todos los aliados que pudiera conseguir, pero por ahora al menos había motivo de celebración. El Indomable había demostrado su valor, y Noah y Tula habían forjado un vínculo improbable. En el calor de la batalla juntos, habían dado un golpe por la justicia y la compasión, mostrando a la galaxia que los humanos eran más que primates violentos, eran defensores protectores, campeones de los débiles e inocentes, y mientras respiraban, nunca dejarían de luchar por lo que era correcto. El narrador relata cómo Noah y Ta-Chu ejecutaron su audaz plan para infiltrarse en la fortaleza del señor de la guerra pirata y rescatar a los rehenes. La tecnología de sigilo de vanguardia del Indomable les permitió pasar como fantasmas por las defensas del perímetro sin ser detectados. Noah, Tul y un escuadrón de marines humanos endurecidos por la batalla se deslizaron dentro de armados hasta los dientes y hambrientos. Para vengarse, pero el sigilo solo podía llevarlos hasta cierto punto. Mientras se acercaban a la cámara de rehenes, se desató el infierno. Los piratas salían de cada rincón, y los rayos de plasma chisporroteaban en el aire. Los marines reaccionaron con la velocidad del rayo. Los rifles de pulso se sacudieron mientras devolvían el fuego. Tula unió al combate, cuerpo a cuerpo, sus brazos afilados, un torbellino de muerte. Noah lideró la carga. Sid pisó un aluvión de fuego y entrenó a 3 piratas en el centro, con una puntería experta. Hizo una señal a su escuadrón, avanzando saltando hacia adelante. Bajo fuego de cobertura, llegaron a la habitación de rehenes, rompiendo cargas, reduciendo la puerta reforzada a escoria fundida dentro de una escena de crueldad indescriptible. Se encontró con sus ojos. Los rehenes eran meros niños acurrucados en un rincón, gimiendo de terror,
y a sus pies el cuerpo pecado vida de uno de los suyos, brutalmente ejecutado como advertencia contra el desafío. La sangre de Noé se convirtió en hielo, luego hervido con furia en el otro extremo de la cámara. El señor de la guerra se reclinó en un trono improvisado, una burla cruel torciendo sus rasgos alienígenas. Se levantó para enfrentar el desafío de Noé, desenvainando una espada de poder dentada. Los dos líderes chocaron en una joya salvaje chispas, volando, cuando sus armas chocaron una y otra vez detrás de ellos. Tul y el Marine acabaron rápidamente con los piratas restantes. Luego se apresuraron a asegurar a los rehenes sobrevivientes, llevando a los niños conmocionados a un lugar seguro. Solo podía mirar mientras su capitán luchaba por su vida contra un enemigo implacable y vicioso. Noé luchó con una velocidad y ferocidad inhumanas, sus servos de Exoit gimiendo con el esfuerzo. Pero el señor de la guerra era un astuto combatiente, un veterano de 1000 campañas sangrientas. Golpe tras golpe llovían sobre las defensas de Noé, su armadura cediendo bajo el ataque, riéndose en una desesperada gambit. Noé se lanzó dentro de la guardia de su oponente, agarrando y redirigiendo el poder. Blade the Jagged Edge se hundió profundamente en el pecho del señor de la guerra, y oro oscuro brotando de la herida. El señor de la guerra alienígena aulló en agonía, atacando con un último estallido de fuerza sus garras. Violaron la placa facial de Noah, desgarrando su casco y la carne debajo. Noah se tambaleó hacia atrás, la sangre brotaba por su rostro, pero la muerte fue hecha. El señor de la guerra se desplomó en la cubierta, su reinado de terror. Terminó al fin. El capitán se tambaleó. Su visión se nubló y colapsó en los brazos de Tul, mientras el Manid corría a su lado. El costo había sido alto. Varios marines humanos yacían muertos, sus vidas entregadas en defensa de los inocentes. Y Noah mismo se tambaleaba al borde sus heridas graves y posiblemente mortales, mientras el equipo de rescate se apresuraba a regresar al Indomable. Un sombrío Paul se cernía sobre su victoria en la enfermería de la nave. El equipo médico luchó para estabilizar a su capitán, su vida dependiendo de un hilo. Tuller caminaba por los pasillos. Sus pensamientos son un revoltijo de emociones conflictivas. Había visto a la humanidad en su máxima expresión y más desinteresada, arriesgando todo para proteger a los indefensos, y había visto el terrible precio que tal heroísmo podía tener. El narrador reflexiona sobre las consecuencias de largo alcance de esa fatídica misión contra todo pronóstico. La colonia pandiana fue salvada. De un destino grisly, el pirata Scourge llevó a la justicia, pero la sangre derramada en defensa de la colonia envió ondas de choque a través del Consejo Galáctico, enfrentado con una prueba innegable del valor y sacrificio de la humanidad. Llevó a los prejuicios que comenzaron a desmoronarse. Tau, una vez un crítico vocal de la especie advenediza, ahora se encontraba a sí mismo como su campeón más improbable. Su testimonio apasionado influyó en corazones y mentes, sembrando las semillas de la cadena. Sin embargo, incluso cuando los vientos políticos cambiaron las cicatrices de la batalla, permanecieron. Los marines caídos fueron llorados, sus nombres grabados en el muro conmemorativo del Indomable, y Noé, aunque se aferró obstinadamente a la vida, llevaría las marcas de esa lucha desesperada por siempre, mientras el poderoso buque de guerra ponía rumbo a la tierra, su casco marcado por las armas de fuego y su tripulación unida por el trauma y el triunfo compartidos. Un nuevo capítulo en la historia galáctica comenzó a desplegarse. El camino por delante para la humanidad sería largo y traicionero, lleno de desafíos aún invisibles. Pero nadie podía negar que se habían ganado su lugar entre las estrellas a través de la sangre y el sacrificio. El narrador deja este relato de coraje y pérdida aquí con la sensación de que, si bien se había ganado una gran victoria, era solo el primer paso en un arduo viaje. El destino de la humanidad en el cosmos
aún no estaba escrito, y el espíritu indomable de sus defensores se pondría a prueba una vez más en batallas por venir. Ha llegado al final de la historia. Si te gustó esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.